Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos otra vez desde la ciudad de Neuquén para compartir un tiempo de charla bíblica. Charla que la realizamos desde aquí, desde nuestro lugar de adoración, en el Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, en la calle Ruca, Choroy y Coihue de nuestra ciudad. El día anterior estábamos hablando y el título que quisimos ponerle a esta charla bíblica es La Iglesia y el Buen Samaritano. Desarrollamos en primer lugar la parte del nacimiento de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia que es Cristo, que lo gesta, que le da la autoridad, el poder para resurgir esta Iglesia con un nacimiento poderoso, el nacimiento de una iglesia que comienza no en Roma, como la religión ortodoxa, la religión tradicional lo dice, sino que comienza y nace en Jerusalén. Allí el pueblo judío, los hebreos, los judíos se reunían a celebrar una de las festividades tradicionales establecidas en la Torá, el día del Pentecostés. Allí se cumple, hermanos, ese advenimiento del Espíritu Santo de Dios y la iglesia primera nace con miembros de una estirpe judía, con principios judíos, con tradición judía, con formato judío. Allí el apóstol Pedro habla y les muestra que toda la tradición, todo lo que los profetas habían dicho se cumplía en la persona del Señor Jesucristo, y que a pesar de eso, por el celo religioso de ese pueblo judío que estaba celebrando el día del Pentecostés, crucifican al Señor de la vida, al Señor Todopoderoso, que se hizo hombre, dejando su deidad y viniendo a nacer en un humilde pesebre. Esta es la realidad, este es el génesis de la iglesia. Nace con una iglesia, con un pueblo, en una nación con principios judaicos. Vemos transcurrir el tiempo, la manifestación del poder de Dios a través de estos hombres que habían estado en el original principio de la obediencia. Se habían quedado en Jerusalén, habían esperado el tiempo, y Dios los usa y los empieza a bendecir, y la manifestación del poder del Espíritu de Dios a través de estos hombres se hace notorio a través de la coinomía, como les hablaba anteriormente, a través de la manifestación del Espíritu de Dios en milagros, a partir, ¿no es cierto?, del temor que había empezado a apoderarse del pueblo de Dios, el temor a Dios, y también del poder de la alabanza, el poder de la alabanza y la oración y el establecimiento de un pueblo que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Este pueblo no tenía un templo. El templo que estaba en Jerusalén era el templo de los judíos, pero la iglesia neotestamentaria nace, hermanos, en un aposento, en un lugar, como dando la demostración de cuál era el formato que Dios quería empezar a manifestar. En el año 300 aparece, ¿no es cierto?, Constantino, esto lo hablábamos también anteriormente, y establece los templos. Roma absorbe la fe cristiana y los mete dentro de los templos, y junto con los templos el clericalismo, el formato clerical que hoy tiene la iglesia. No vamos a entrar a discutir eso, pero a lo que yo quiero llegar, que una de las razones para las que Dios había establecido a la iglesia dentro de su voluntad es para manifestar su poder, poder que estaba más allá de lo religioso, de lo tradicional, de lo costumbrista, más allá de las tradiciones, más allá de los ritos. Había el propósito de Dios para la iglesia, para este génesis espiritual, hermanos, era la manifestación de su poder, de su amor y de su misericordia. Hace un momento estaba pensando en el pasaje de la Escritura de Mateo 6:33, ¿no? No es este el versículo que voy a tomar, pero ese pasaje dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué será buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Solamente congregarse?
creo que tiene una amplitud más grande que creo que lo vamos a hablar en una próxima charla. El propósito de Dios entonces en su reino era establecer y manifestar su poder, por los cuales el Señor había dejado en su kenosis, había dejado su reino, su trono, para venir haciéndose hombre, humillarse y humillarse hasta la muerte de cruz, para manifestar el amor de Dios, para manifestar el poder de Dios, para manifestar la misericordia de Dios. Y encontramos aquí un pasaje que es lo que nos vamos a referir en esta mañana, en el libro de Luzán, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Por eso el título era La Iglesia y el Buen Samaritano. Y voy a hacerlo, voy a pedirle que usted se tome un tiempo para analizar este versículo, o estos versículos. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice de la siguiente manera: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, gloria al Señor. Un momentito. Y él dijo, el que usó de misericordia, con él entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Yo quisiera, en cierta forma, mostrarles un poquito geográficamente, según los mapas que he investigado, Jerusalén de Jericó queda aproximadamente 27 kilómetros. 27 kilómetros. En el medio de ese trayecto había un lugar que se llamaba y se llama el Valle de la Sombra y de la Muerte. Un lugar que tiene aproximadamente 7,5 kilómetros de largo, que todo aquel que quiera ir de Jerusalén a Jericó tiene que pasar por ese lugar. La Escritura nos muestra en esta parábola una historia que llevado a la vida real nos muestra una realidad de estos días. Jerusalén, el nombre de Jerusalén significa ciudad de paz, ciudad de tranquilidad, la santa ciudad. Este hombre, según la parábola, dice que descendió de Jerusalén a Jericó, 27 kilómetros. ¿Cuál es el nombre que identifica a Jericó? Los dioses de la luna. Esto significa el nombre Jericó, o lo que simboliza el nombre Jericó. Cuando yo analicé este pasaje, me doy cuenta que es la realidad de nuestros tiempos o de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque
la realidad es que muchos de nosotros, muchos hombres, lo digo por mi experiencia personal, de mi primera infancia y adolescencia, en un lugar de privilegio como es la casa del Señor, muchas veces uno sale a ver qué hay del otro lado. Conozco aquí algunos casos puntuales de personas que me han dicho, de jóvenes, hijos de pastores, que se criaron dentro de la casa del Señor y alguna vez dijeron, lo que pasa es que yo quiero conocer el mundo, las luces, lo que atrae, las experiencias sensuales, las cosas que manifiestan alegría aún perdiendo el gozo. Muchas veces, así como esta parábola, hay cientos y miles de personas que han perdido la posibilidad de vivir en la ciudad de paz buscando el rumbo de la alegría, del placer. Este hombre, según la historia nos relata, en la parábola nos relata, dice que él salió de Jerusalén y bajó a Jericó, pero a mitad de camino se calcula, por lo que yo he buscado y he conocido a través de la geografía, que en medio del camino de Jerusalén a Jericó, estaba el valle de la sombra y de la muerte. Ese lugar, había lugares tan estrechos que una oveja eran lugares que lo usaban los pastores para apacentar, era un valle para apacentar sus rebaños. ¿Cuál era el problema? El problema que el calor que abrazaba en ese tiempo o en ese lugar y que aún lo hace, le hace imposible a un caminante andar de día. Tiene que andar de noche. Me imagino, leyendo la parábola y conociendo el episodio del Valle de la Sombra y de la Muerte, que este caminante empezó a recorrer el camino de noche. La misma forma que recorremos o que recorre el mundo o los hombres de este tiempo buscando la alegría, buscando el placer de noche. Este caminante dice que lo encontraron salteadores y lo dejaron medio muerto. Le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Lo mismo pasa en este tiempo. Cuando nosotros miramos alrededor nuestro, cuánta gente que aún caminando, multiplicándose, gestando vida en otras vidas para procrear vida, pero caminan medio muertos, sin esperanza, sin fe, sin paz, sin salud, sin seguridad, lleno de conflictos, llenos de traumas, lleno de situaciones agobiantes sobre su vida, sobre su familia, que por lo general termina siendo una hecatombe social, porque terminan divorciados, separados, con hijos separados de distintas formas. Esta es la situación actual de hombres que saliendo de Jerusalén vienen a Jericó buscando un poco de alegría, un poco de placer. La droga, el alcohol, la noche, la prostitución, el robo, todas esas cosas que la Jericó nos ofrece. La Jericó le ofrece al hombre, a la mujer. Y cuando digo, hermano, hombre y mujer, no digo solamente jóvenes, hay hombres de distintas edades y mujeres de distintas edades que pululan por el mundo buscando eso, y cuando uno los ve a mitad de camino, medio muertos, heridos, lastimados, nos damos cuenta que algo han perdido buscando algo mejor. Pero aquí está el meollo de la parábola. Dice que por el camino pasaba por casualidad un sacerdote. Y viéndolo, dijo, ¿para qué? Este hombre está medio muerto, no puedo hacer nada, estoy a 20 kilómetros de un lado y a 20 kilómetros de otro. ¿Qué hago con este hombre? Como sacerdote no podía tocarlo porque, según el sacerdocio, no podía tocar nada inmundo, no podía tocar sangre. El sacerdote representa la religión.
También pasaba un levita por ese lugar. Pasaba por ese lugar. Y sería bueno que lo subraye, pasaba por casualidad por ese lugar. El sacerdote pasaba por casualidad por ese lugar. Y lo vio y no le dio importancia porque el levita estaba ocupado en cuidar el templo, en cuidar las ofrendas, en cuidar los diezmos, en cuidar los sacrificios. Aquellos que conocen la escritura saben cuál era el trabajo del sacerdote: mantener la limpieza del levita, perdón, mantener la limpieza del templo, mantener el altar listo y preparado para el sacrificio cotidiano, recibir los diezmos, guardarlos. Ese era el trabajo del levita. Pero ¿qué le podía dar ese hombre que estaba medio muerto? No había ofrenda, no había sacrificio, no había nada. El sacerdote no tenía qué hacer con él porque él estaba dedicado a lo santo, él estaba a otro nivel. No encontró en ese hombre medio muerto nada que rescatar. Lo que decimos muchas veces los hombres que tenemos la responsabilidad de tener una respuesta: está perdido, está descarriado. ¿Qué vamos a hacer por él? Ya se hizo todo, no se puede hacer nada. No quiero hablar de los levitas porque se puede malinterpretar, pero la realidad la conocemos todos. La realidad es: ¿qué puede aportar este a la iglesia? ¿Qué puede aportar este a la congregación? ¿Qué puede aportar este? Nada, está medio muerto. Es un problema más. Lamentablemente, esta es una realidad que vivimos cotidianamente como iglesia. Hay un montón de hombres y mujeres, jóvenes y niños en el valle de la sombra y de la muerte, que están medio muertos, porque ni siquiera están muertos, están heridos y medio muertos, y no tienen nada para ofrecernos a los levitas y a los sacerdotes. Entonces no le damos importancia. No existe. Pero por ese camino, que era el camino que recorría cotidianamente, pasó el buen samaritano. El trabajo del buen samaritano, mire, el Jesús le habla a un intérprete de la ley, no le hablaba a un neófito, le hablaba a un hombre que conocía la Torá y conocía el Talmud, porque me imagino que como judío mantenía las tradiciones mosaicas, pero también conocía la Torá, porque le responde al Señor correctamente de qué es lo que decía la ley. El samaritano pasaba por el camino. Y este samaritano, al ver, dice que se detuvo y lo miró. Cuando decimos miró, no está diciendo, interpreto con la ayuda del Señor, que no lo dijo, esa palabra no fue mirar así como algo que pasó por ahí. No, él se detuvo y lo miró con una mirada terápica. Una mirada de un hombre que sabía del problema, conocía el problema, identificaba el problema, estaba medio muerto. Ese era el problema, estaba muerto, estaba herido, no tenía más nada, estaba en un lugar inhóspito, no tenía cómo hacer para ayudarlo. El levita no le dio importancia, el sacerdote tampoco le dio importancia, pero este samaritano se detuvo y lo miró. Tuvo el tiempo de mirarlo porque es verdad, así como el levita lo vio medio muerto, el sacerdote lo vio medio muerto, el samaritano también lo vio medio muerto, pero como vio con una mirada terápica, sabía cuál era la solución para ese hombre que estaba medio muerto. Sin nada, desnudo, maltrecho, dice que se detuvo y lo miró. E hizo algo diferente a lo que muchas veces nosotros hacemos. Dice que bajó con aceite y con vino. El aceite, todos sabemos lo que simboliza: el Espíritu de Dios. No bajó con las tablas de la ley a reprocharle, a tratarlo de perdido, a tratarlo de ignorante, ¿por qué dejaste el lugar santo? ¿Por qué te fuiste? Algo que comúnmente la congregación tradicional hace. Juzgamos y entregamos el veredicto: está perdido, está descarriado.
vemos el problema de una persona y decimos, no tiene arreglo. Este hombre bajó con aceite. La gracia, algo que nos olvidamos, porque nosotros que disfrutamos de la gracia en otro tiempo y disfrutamos de la misericordia en otro tiempo, ahora como ya tenemos un cargo, un título, un nombre, hijo de Dios, tenemos ese cartel y decimos, no, ya él no puede. Sí, así estaba yo y muchas veces me olvidé de cómo yo estaba. Y muchos de los que están escuchando y los que van a ver se han olvidado muchas veces de dónde nos sacó el Señor. Pues este hombre samaritano bajó con aceite. Y no solo con aceite, sino con vino, símbolo de la sangre de Cristo, símbolo del amor y de la misericordia de Dios. Y no solo eso, lo subió a su cabalgadura, lo puso en su lugar, en el lugar en que él estaba. Hablando proféticamente, le estaba diciendo, vos también vas a estar en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que sembró en ese hombre, algo que nosotros nos olvidamos de hacer muchas veces. Y predicamos muchas veces y decimos, más vale dar que recibir. Pero siempre lo decimos para que otro siembre, pero nos olvidamos nosotros de sembrar. Lo llevó al mesón, lo cuidó, no dice que lo dejó ahí tirado, dice que lo cuidó. Y al otro día, cuando estaba por salir, le dijo al mesonero, cuídalo. Dejó 2 denarios, el trabajo de 2 días, el valor del trabajo de 2 días, y le dijo, y si gasta más, cuando vuelva, te lo voy a pagar. La primera iglesia, el primer mensaje a través de los apóstoles y de Pedro, porque dice que se pararon los 11, señal que trabajaban en equipo, algo que nos está faltando, iglesia, trabajar en equipo. Les habló a un pueblo religioso, no era que no conocía a Dios, por eso el apóstol Pedro le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque los judíos eran conocedores de Dios y del Espíritu Santo, pero no aceptaban ni aceptan aún que Jesús era el Mesías. A esa casta de hombres religiosos les predica una novedad de vida. La iglesia nace y su fundamento, su piedra angular, Cristo, era judío y les habla primero a los judíos diciéndole, dejen su tradición, dejen su religiosidad, dejen su costumbrismo porque hay un camino más excelente. En este tiempo, el Señor nos está hablando de la misma manera. Dejen su religiosidad, dejen su tradición, dejen su clericalismo, dejen su egocentrismo de ver quién habla mejor, de ver quién tiene el mejor templo, y dedíquense a ir a buscar a los que están medio muertos. ¿Sabe, amado hermano? Conozco el valle de la sombra y de la muerte. Y también conozco al que representa la parábola al buen samaritano. Cuando todos me despreciaron, cuando todos me miraban al costado, y cuando todos dictaminaron, este está perdido, este es un descarriado, este es un hombre que no tiene esperanza, no hay más esperanza para él. Ahí en medio del campo, allá a 250 kilómetros de la ciudad, se apareció el que representa al buen samaritano. Y en una oración simple y sencilla, diciéndole, Señor, ¿por qué yo no tengo una oportunidad? El Señor habló a mi vida. Tú eres mío y yo soy tuyo. Hay muchos hombres en el valle de la sombra y de la muerte. Iglesia, el Señor nos llamó así a hacer el trabajo del buen samaritano, a ir a buscar, a mirar con una mirada terápica. No te olvides, pastor, evangelista, profeta, apóstol, reverendo, como quiera que te llame, no te olvides que si Dios no estuviera aparecido en tu vida, si el Señor no te hubiera escogido,
tú no serías nada, yo no sería nada, sería simplemente, hermanos, creación de Dios, pero el Señor me hizo permitir conocerlo para convertirme en un hijo de Dios. Pero hay muchos hombres que aún siendo hijos de Dios salieron de Ciudad de la Paz y se fueron de Ciudad de Jerusalén, que es la Ciudad de la Paz, y se fueron a la Ciudad de la Luna. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en la Ciudad de la Luna, en la ciudad de Jericó, le muestran alegría, aplausos, luces, y se equivocan. No te conviertas en el sacerdote ni en el levita. No dictamines juicio, siendo este no se levanta nunca más. No te conviertas en un levita mirando cuánto tiene y cuánto te puede servir. Bájate de tu cabalgadura. Bájate de tu orgullo. Bájate de la interpretación de lo que crees que tú eres. Porque sin Dios yo no soy nada. Y tú tampoco. Míralo con ojos terápicos. Aunque ves el problema, tú conoces la solución. Y si no la conoces, pide la revelación del Espíritu de Dios, diciendo, ¿qué puedo hacer por él, Señor? No todo está perdido. Lo mejor está por venir. No solo para ti, sino para ese que está en el valle de la sombra y de la muerte, que está medio muerto, sin esperanza, sin familia, sin hogar, sin fe, sin salud, sin economía, sin nada, porque lo perdió todo cuando salió de la ciudad de Jerusalén para ir hasta Jericó. Muchos decían, bueno, que se jorobe, por no decir una vulgaridad. ¿Quién lo mandó? ¿Sabés quién lo hizo? Lo hizo el mismo que te tenía atrapado a vos y que me tenía atrapado a mí. Este es el tiempo de los buenos, de la parábola del buen samaritano. Ve con aceite y con vino. No vayas a predicar ley, no vayas a predicar dogmas, no vayas a predicar forma. Háblale del amor y de la misericordia de Dios. El samaritano, ese era su camino. Jesús siempre va por el camino de los que están medio muertos. Los levitas y los sacerdotes van por casualidad por ese lugar. Pero los samaritanos, el samaritano, era su recorrido. Siempre iba por ese lugar. Y él sigue siempre pasando por ese lugar. No confunda a lo que te llamó el Señor. El Señor no te mandó a otra cosa más que a levantar a los que están medio muertos en el valle de la sombra y de la muerte. Amados hermanos y amigos, espero que Dios les bendiga grandemente. Y si estás en el valle de la sombra y de la muerte, quiero decirte algo. Esta mañana, esta palabra ha sido para ti. Seguramente el Señor se va a encargar de hacerte llegar esta palabra. El Señor se va a encargar de mostrarte que Él sigue siendo el mismo que camina por el camino, buscando por el camino a los que están medio muertos. Él recorre el camino de los que están sin esperanza. Él recorre el camino de los que han errado el camino. Pero no para condenarte. Él sigue yendo con aceite y con vino. Por eso esta palabra que vino a mi corazón hace algunos días, quise compartirlo con ustedes. Porque sé que hay muchos, aún yendo a los templos. Alguien me dijo una vez, el nacer en un garaje no te convierte en automóvil. El estar en el templo no te convierte en cristiano. Y aunque estás en el templo, quizás estás pasando por circunstancias difíciles que no sabes cómo salir. Estás apretado por circunstancias en las que vos solo te metiste. No solo, sino que hay un enemigo que te mueve en el oído y te hace hacer cosas y tú le permitiste que eso ocurra. Pero aún así, nadie puede condenarte, porque hay uno que todavía está abogando por vos y que viene a través de estos mensajes y de hombres y mujeres que tienen un mensaje claro para el mundo actual,
buscándote. Se va a bajar y te va a mirar. Esta mañana te está mirando. Carlos, José, Juan, Pedro, María, Raúl. Hay una presencia de Dios muy fuerte en este momento aquí. Y me hace sentir cosas y mi corazón está que estalla porque siento algo muy fuerte dentro de mí. Pero quiero que esa misma presencia te visite ahora. En el nombre de Jesús. Y te invito, amigo, te invito a que no mires a los levitas ni a los sacerdotes. Mira a que debilidad, de tu caída, de tu fracaso, de tu inercia en el pecado, te sigue amando y sigue confiando en ti. Quiero orar en este momento para terminar este episodio de esta charla bíblica. Amado Dios y buen Padre, en esta mañana, Señor, tan especial, tan hermosa, quiero darte gracias por el privilegio de haber compartido este tiempo de charla bíblica con mis amigos y mis hermanos. Sé que tú has puesto esta palabra en mi boca porque está inspirada por tu Espíritu en tu palabra y la pusiste en mi corazón. Por eso, en esta mañana te pido por aquellos, Señor, hermanos que están heridos en el valle de la sombra y de la muerte. Personas que están lastimadas, por aquellas personas que se sienten fracasados, que se sienten humillados y que están tristes porque saben que te han fallado, pero no saben cómo salir de ese lugar. Por eso en esta mañana, Espíritu del Trino Dios, visita sus vidas, rompe las ataduras que los tienen atados, quita todo peso de maldición que haya habido sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu del Trino Dios, rompe nuestra vida y hazla de nuevo. Dale la oportunidad que haya un mesonero que los atienda y los cuide. Donde se encuentren, Señor, que sus corazones puedan ser visitados por tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo, amados hermanos, Pastor Carlos Alberto Ramírez, parte del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones. Les invito a que en medio de esta pandemia busquen un lugar donde encontrar a alguien que los ayude, que alguien que los escuche, que alguien que los atienda, que algo que los aliente. Nuestra dirección es Ruca Choroy y Coihue. Somos parte de un grupo, simplemente de pastor, una congregación, pero por sobre todas las cosas queremos ser parte de tu problema, porque a eso nos llamó el Señor. Que el Señor de paz te bendiga, te saludo y que tu fin de semana sea maravilloso.